A todos ustedes, mi gente, les traigo una noticia que parece sacada de una película, una de esas que te deja con la boca abierta. Un grupo de estudiantes de uno de los colegios más prestigiosos y, digámoslo claro, más cifrinos de Perú, tenía un viaje planeado a Miami. Pero por una falla técnica inesperada, su avión tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía. Lo que pasó desde el momento en que esos chamos pisaron tierra venezolana, desató una cadena de eventos que les voló la cabeza. Nunca supimos dónde quedaba Venezuela en el mapa, dijo uno de ellos, pero lo que vivimos aquí nos impactó más que cualquier viaje a Europa. Esta historia nos demuestra lo ciegos que podemos ser. Diego Martina, el presidente del Centro de Estudiantes, un joven de 18 años, junto a otros 24 compañeros, vieron cómo sus prejuicios se hicieron añicos en cuestión de días. ¿Qué fue lo que vieron en Venezuela? ¿Que los llevó a cancelar su viaje soñado a Miami y suplicar por quedarse más tiempo en nuestra tierra? Ahora, pónganse cómodos, porque vamos a escuchar el relato de Diego, el testimonio de cómo un aterrizaje forzoso se convirtió en el descubrimiento de un paraíso escondido. Mi nombre es Diego Martina, tengo 18 años y soy el presidente del Centro de Estudiantes de La Preparatoria, uno de los colegios internacionales más exclusivos de Lima, Perú. En mi colegio, es una tradición sagrada hacer un viaje de fin de curso al extranjero. El año pasado fuimos a Europa, hace 2 años a Estados Unidos, y este año, el destino era el epítome del lujo y la diversión, Miami. El plan era una semana de compras, playas y vida nocturna. Siendo sincero, la idea de Venezuela ni siquiera existía en nuestro radar. Para nosotros, era solo un nombre que escuchábamos en las noticias, asociado con crisis y peligro. Un punto rojo en el mapa que debías evitar a toda costa. La mañana de la partida, el aeropuerto de Lima era un hervidero de emoción. Éramos 25 estudiantes y 3 profesores, todos listos para la gran aventura. A bordo del avión, la conversación era puro lujo y superficialidad, qué discotecas visitaríamos en South Beach, qué marcas compraríamos en los outlets. Pero durante el largo vuelo sobre el Pacífico, después de una escala en Panamá, ocurrió lo inesperado. La voz del capitán, tensa y seria, resonó en la cabina: «Atención, pasajeros. Estamos experimentando un problema técnico. Por su seguridad, debemos desviarnos y aterrizar en el aeropuerto más cercano». Las azafatas nos pidieron abrocharnos los cinturones de nuevo. El ambiente festivo se congeló. Miré por la ventana y vi las luces de una ciudad de noche, pero no se parecía en nada a lo que imaginaba de Florida. El capitán volvió a hablar: «Aterrizaremos de emergencia en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en Maiquetía». Se hizo un silencio sepulcral. Maiquetía, Venezuela. Sentí un escalofrío. Mi amiga Camila, sentada a mi lado, sacó su teléfono y lo que leyó en las noticias nos heló la sangre. Peligro, crisis, inseguridad. El pánico se apoderó de nosotros. Pensé que solo sería una parada técnica, una noche en el infierno antes de seguir al paraíso. Pero desde el instante en que mis pies tocaron el suelo de ese aeropuerto, empecé a darme cuenta de lo estúpidamente equivocado que estaba. Lo primero que me golpeó no fue el caos que esperaba, sino el arte. El piso. El piso del aeropuerto era una obra de arte cinética gigantesca, una ilusión óptica de colores vibrantes que parecía moverse mientras caminabas. Era la obra del maestro Cruz Diez. Era hermoso, inesperado, una bofetada de cultura en la cara. Comparado con el funcional y aburrido aeropuerto de Lima, esto era un museo. Pero no era solo la escala o la belleza, era la gente. Al enterarse de nuestra situación, el personal del aeropuerto, en lugar del pánico y la burocracia que yo anticipaba, nos recibió con una calidez desconcertante. Un señor mayor,
con un español cantado que luego aprendería era el acento de aquí, se nos acercó. Tranquilos, chamos, bienvenidos a Venezuela. Aquí resolvemos. No se preocupen. La palabra, resolver, la escucharía 1000 veces más. Incluso el oficial de inmigración, al ver nuestros pasaportes y la situación, nos sonrió y nos dijo en un inglés básico, calma, muchachos. Tomen su tiempo. Jamás había visto un funcionario público tan amable en mi vida. Mientras caminábamos a buscar nuestro equipaje, me di cuenta de algo. A pesar de las dificultades que obviamente existían, había un orden humano. No había empujones, ni gritos. La gente esperaba, conversaba, se reía. Era un caos organizado, lleno de vida, algo inimaginable en la tensa eficiencia de otros lugares. Esa noche, nos llevaron a Caracas y nos alojaron temporalmente en un hotel cerca de Altamira. Mientras el autobús subía a la autopista, una sombra colosal se recortó contra el cielo estrellado. No era un rascacielos. Era una montaña. Una muralla verde y majestuosa que abrazaba toda la ciudad. Ese es el Ávila, el Baraira Repano, nos dijo el conductor con un orgullo que casi podía tocarse. Jamás había sentido una presencia natural tan imponente en medio de una capital. No tenía idea de lo que me esperaba, ni de que en esta tierra, que yo creía maldita, estaba a punto de vivir la experiencia que redefiniría mi existencia. A la mañana siguiente, cuando salí del hotel y vi por primera vez las calles de Caracas, el shock fue brutal. Decidimos explorar un poco, tomar el metro para ir hacia el centro. Y desde el momento en que pisamos la estación, entramos en otro universo. En el andén, lo primero que noté fue el arte. Las paredes no eran grises y sucias, eran murales, obras de arte cinético de Soto y Cruz Diez que hacían del subterráneo una galería de arte popular. La gente, aunque apurada, hacía una cola informal para entrar al vagón. Esperaban que saliera todo el mundo antes de entrar. Una cortesía no escrita, pero respetada por todos. Y dentro del vagón, a pesar de estar lleno, reinaba una atmósfera de respeto. Vendedores ambulantes ofrecían sus productos con una labia y un ingenio dignos de un comediante, pero nadie gritaba, nadie ponía música a todo volumen. Vi a un joven cederle el puesto a una señora mayor sin que nadie se lo pidiera. Gestos pequeños, pero que hablaban de una conciencia social que yo, en mi burbuja de privilegio, rara vez había visto. El metro en sí, aunque mostraba el paso de los años, estaba limpio. Era la prueba viviente de que la dignidad de un espacio público no depende de su modernidad, sino del cuidado de su gente. Cuando salimos en el centro, cerca de la Plaza Bolívar, nos quedamos mudos. A pesar del bullicio, del gentío, de la vida que se desbordaba por cada esquina, había una belleza caótica y vibrante. Camila, mi amiga, se echó a llorar de repente. Cuando le pregunté por qué, me dijo, no es solo que no es el infierno que nos pintaron. Es que me siento viva. La gente sonríe, Diego. A pesar de todo, sonríen. Esa tarde, como era de esperarse, nos perdimos. Sin entender las direcciones y con un mapa que no nos ayudaba, dimos vueltas por más de una hora, el nerviosismo empezando a hacer mella. Fue entonces cuando un chamo, un estudiante universitario que nos vio con cara de perdidos, se nos acercó. Epa, panas, ¿están perdidos? Se les nota a leguas, dijo con una sonrisa de oreja a oreja. Se llamaba Javier. Tranquilo, chamo, yo los ayudo. ¿Para dónde van? Le explicamos nuestra situación y no solo nos indicó el camino. Al saber que éramos de Perú, su cara se iluminó. Náguara. ¿De Perú? ¡Qué fino! Miren, olvídense de a dónde iban. Tienen que probar algo de aquí, algo nuestro de verdad.
Sacrificó su tiempo para ayudar a unos desconocidos, sin pedir nada a cambio. Nos llevó a un pequeño local, casi un hueco en la pared, una arepera. «Bienvenidos al cielo», dijo. El olor a maíz tostado y carne mechada nos invadió. La dueña, una señora robusta y con una sonrisa que te abrazaba, nos recibió como si fuéramos sus sobrinos. Javier nos ordenó unas, reina pepiada, y unas, pelúa, con un papelón con limón bien frío. Cuando le di el primer mordisco a esa arepa. Dios mío. Fue una explosión de sabores. La suavidad de la masa, el relleno cremoso de aguacate y pollo, la carne mechada con queso amarillo. Era la comida más honesta, más deliciosa que había probado en mi vida. Costaba casi nada. Mientras comíamos, la dueña nos contaba la historia de cada arepa. Había más amor y cultura en esa comida que en cualquier restaurante de 5 estrellas de Lima. Al salir, caminando por las calles, descubrí otra cara de la sociedad venezolana. La gente no tiraba basura al suelo. Vi a un señor comerse un mango y guardar la semilla y la cáscara en un bolsillo hasta encontrar una papelera. No era por una ley, era por costumbre, por respeto. Esa noche, de vuelta al hotel, entré a una pequeña bodega. Eran más de las 10 de la noche y una chama, una chica de unos 20 años, atendía sola. En Lima, eso sería impensable, una invitación al peligro. Pero aquí, la gente entraba y salía, saludándola por su nombre. Había una sensación de comunidad, de que todos se cuidaban entre todos. La chama nos saludó amablemente y, al saber que éramos peruanos, nos empezó a preguntar sobre Machu Picchu con un interés genuino. De regreso, vi las calles iluminadas. A pesar de la hora, había gente trotando, parejas paseando, grupos de jóvenes conversando en las plazas. Sus rostros no reflejaban miedo, sino una normalidad y una paz que contradecían cada titular de prensa que yo había leído. Al día siguiente, tuvimos la oportunidad de visitar un liceo público en Caracas, y fue allí donde mi cerebro terminó de hacer cortocircuito. Las instalaciones eran modestas, no había pantallas digitales en cada aula. Pero lo que vi fue mucho más impactante. Lo primero fue la música. Al entrar, escuchamos el sonido de una orquesta sinfónica ensayando. Una orquesta completa en un liceo público. Eran los chamos de El Sistema, el famoso programa musical. El nivel de excelencia era arrechísimo. Ver a esos jóvenes, de todos los estratos sociales, tocando a Mozart con una pasión desbordante, me puso la piel de gallina. Pero la sorpresa más grande fue a la hora del almuerzo. No había un sistema tecnológico de bandejas. Lo que había era algo mucho más poderoso, solidaridad. Vi estudiantes compartiendo su comida. El que trajo más arepas le daba al que no tenía. Se pasaban el jugo, compartían el postre. Era un acto tan natural, tan instintivo. Nadie se los ordenaba, simplemente lo hacían. Después de comer, los propios estudiantes limpiaban sus mesas, barrían su salón. Aquí todos le echamos pichón para mantenerlo nuestro bonito, me dijo un estudiante. Sentí una vergüenza profunda al compararlo con mi colegio, donde los empleados lo hacían todo por nosotros. Esa noche, volví a ver a Javier. Nos sentamos en un café y hablamos durante horas. Le conté mi asombro, mis prejuicios rotos. Él se rió. Ana, el mundo solo ve nuestras cicatrices, pero no ven el corazón que sigue latiendo. Aquí la vida es dura, sí, pero eso nos ha enseñado a ser más humanos, a ayudarnos, a resolver. No tenemos la última tecnología, pero tenemos un calor humano que no se compra con nada. Me explicó que esa amabilidad, esa solidaridad, no eran una actuación para los turistas. Eran su mecanismo de supervivencia,
su filosofía de vida. La libertad individual es chévere, me dijo, pero la libertad no sirve de nada si tu pana de al lado se está hundiendo. Primero somos comunidad, después somos individuos. Sus palabras me resonaron profundamente. Me di cuenta de que mi concepto de país desarrollado era increíblemente superficial. Al sexto día, la aerolínea nos llamó. El avión estaba reparado. Podíamos seguir nuestro viaje a Miami. Debería haber sido la mejor noticia del mundo. Pero, extrañamente, un sentimiento de tristeza nos invadió a todos. ¿Irnos? ¿Dejar este lugar que nos había desarmado y reconstruido en menos de una semana? ¿Volver a la frivolidad de Miami después de haber probado algo tan real? Esa tarde, nos reunimos con Javier y sus amigos para despedirnos. No fuimos a un bar de lujo. Fuimos a su casa, en un apartamento de clase media. Su mamá nos había preparado una montaña de tequeños y cachapas. Pusieron salsa y merengue. Sus amigos estaban tan curiosos por Perú como nosotros por Venezuela. No nos preguntaron por cosas turísticas, querían saber de nuestra vida, de nuestros sueños, de nuestra gente. El ambiente era de una amistad genuina y profunda. Un amigo de Javier, Carlos, me preguntó, Chamo, después de lo que has visto, ¿qué crees que es lo más importante en la vida? Antes de este viaje, habría dicho, el éxito personal, la libertad. Pero en ese momento, sin dudarlo, respondí, cuidar de los demás. La responsabilidad por tu comunidad. Todos mis compañeros asintieron. Lo habíamos entendido. Fue entonces cuando tomamos una decisión que cambiaría todo. Hablamos con nuestros profesores. Cancelamos los vuelos a Miami. Con el dinero que íbamos a gastar en lujos, decidimos hacer un viaje dentro de Venezuela. Javier, emocionado, nos ayudó a planificarlo. Tienen que ver la joya de la corona. Tienen que entender por qué Dios es venezolano. Los voy a llevar a Canaima. El viaje a Canaima fue como entrar en otra dimensión. Un vuelo en una pequeña avioneta nos dejó en medio de la selva. El aire era puro, los sonidos eran de la naturaleza en su estado más salvaje. Navegamos en Curiara por el río Carrao, flanqueados por los tepuyes, esas montañas de cima plana que parecían mesas de dioses. Era un paisaje del inicio de los tiempos, un lugar que te hacía sentir insignificante y eterno a la vez. Y entonces, después de una caminata por la selva, lo vimos. El Salto Ángel. La caída de agua más alta del mundo, desplomándose casi 1 kilómetro desde la cima del Ollantaytambo. El sonido era un trueno ensordecedor, el rocío te empapaba el alma. Era la fuerza más brutal y hermosa que había presenciado. Camila volvió a llorar, pero esta vez no había palabras. Era un llanto de pura catarsis, de conexión con algo divino. En ese momento, entendimos el orgullo de Javier, el amor de la señora de la arepera, la sonrisa del personal del aeropuerto. ¿Cómo no amar a un país que alberga semejante milagro? 6 meses después, apliqué a un programa de intercambio en la Universidad Central de Venezuela. Aunque mi español todavía era regular, mi pasión por entender este país era infinita. Me aceptaron. 1 año después de aquel aterrizaje de emergencia, volví a pisar el suelo de Cruz 10 en Maiquetía. Pero esta vez, no era un turista asustado. Era un estudiante, casi un peregrino, volviendo a un lugar que sentía como mi segundo hogar. Javier me recibió en el aeropuerto con un abrazo de hermano. Mi vida universitaria en Venezuela fue un aprendizaje constante. Con mis compañeros de la UCV, no solo aprendí académicamente, sino que viví en carne propia el espíritu de echarle pichón. A través de los voluntariados y las actividades culturales,
Entendí que el verdadero desarrollo no se mide en rascacielos ni en la velocidad del Internet. Se mide en la riqueza del espíritu humano, en la capacidad de crear belleza en medio de la adversidad. Ahora tengo un sueño. Cuando regrese a Perú, quiero ser un puente. Un puente para que mi gente conozca la Venezuela real, la de su gente arrecha, la de sus paisajes brutales, la de su calor que derrite prejuicios. Todo empezó con un aterrizaje de emergencia. A veces, las mejores cosas de la vida vienen de los desvíos inesperados. Ese aterrizaje no fue una desgracia, fue la mayor bendición de mi vida. Me enseñó que el mundo es mucho más de lo que nos cuentan las noticias. Descubrí que un país no son sus problemas, sino su gente. Y la gente de Venezuela, mi gente, tiene un corazón del tamaño del Salto Ángel. Esta historia, mi historia, todavía se está escribiendo. Y su escenario es esta tierra mágica y resiliente. Gracias, Venezuela. Gracias por enseñarme a ver el mundo con otros ojos. ¿Y a ustedes que me escuchan, qué les pareció esta historia? Dejen en los comentarios un mensaje de apoyo para Diego y para todos aquellos que, como él, descubrieron la verdad de nuestra tierra. Y si esta historia te movió las fibras, dale me gusta y compártela. Para que el mundo entero sepa que aquí, en Venezuela, a pesar de las cicatrices,